Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio de una vez más estar delante de la iglesia y tener ese privilegio como su pastor de compartir la palabra. Y esta semana sentí que Dios está hablándome a través de este capítulo y tengo como título de hoy tomando en serio tu relación con Dios. Y lo que veo en este capítulo de Nehemías capítulo 9, que ese pueblo estaba tomando en serio su relación con Dios. Entonces ya llevamos más de 8 semanas hablando, pensando en este libro y hemos visto muchas cosas. Vimos cómo Dios tocó el corazón de Nehemías para traer al pueblo, algún grupo que estaba allá en Jerusalén, que había construido el templo, pero está preocupado por la reconstrucción de la pared. Y vemos cómo el Señor trabajó a través de Nehemías y el pueblo de levantar las paredes. Pero ya hemos visto en esta semana que no es importante nada más de tener una pared de protección, sino de tener un avivamiento dentro del pueblo. Porque decimos que Dios quería que Jerusalén, el pueblo de Dios, sea una bendición de todo el mundo. Quiere que ellos reflejen la gloria de Dios. Y hoy lo que vemos es que ellos están tomando en serio y creo que está entendiendo la gravedad de la situación. Entonces, hoy yo espero que podamos aprender de esta oración que encontramos en el capítulo 9 de Nehemías. Yo no sabía que esa es la oración más larga en la Biblia. No sabía. Yo tengo muchos años así leyendo la Biblia. No sabía que este capítulo tenía la oración más larga. Entonces yo estaba pensando, bueno, si es la oración más larga, hay una razón y qué podemos aprender. Yo estaba estudiando, pidiendo a Dios que me muestre qué quiere decir a nosotros a través de esta oración. Y una cosa que veo es que tenemos aquí un modelo de usar en nuestras oraciones. Porque la predicación de William la semana pasada enfocaba los atributos de Dios, que usaba las levitas en su oración. Y lo que quiero hacernos la pregunta es por qué ellos estaban en esta situación tan preocupados, tan serio con su relación con Dios. Y vemos que en el capítulo 8, que ellos pasaron 6 horas escuchando de la ley, y ellos dieron cuenta que desde el tiempo de Josué no había celebrado la fiesta de las Pascuas. Entonces ellos tomaron el tiempo de ser obedientes, se fueron y pasaron una semana celebrando la fiesta de tabernáculos. Vladimir leyó el mandato de Moisés hacia el pueblo que cada año deben tomar 7 días para enfocar en la ley de Dios. Y en este mandato del pueblo de Dios a través de Moisés es que la ley es importante y llamó a los padres de la importancia de enseñar a la ley a sus niños. Es nuestra responsabilidad como en iglesia de asegurar que nosotros estamos bien claros en qué es la ley de Dios. Y lo que me llamó la atención leyendo a eso y escuchando la prédica de William ayer, la semana pasada, que vemos en los primeros versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 9, que hay 2 grupos. Esdras dividió 12 levitas en 2 grupos. Un grupo estaba en la escalera de la plaza de la puerta de agua y un grupo estaba el otro lado de la plaza. Entonces, había pasado 24 días desde que ellos comenzaron la celebración y la lectura de la ley.
Y yo creo que este capítulo es una oración escrita que los hermanos, los levitas, leyeron frente a la puerta, frente del pueblo, tomando en serio su relación con Dios. Entonces lo que quiero hacer ahorita es de ver una foto, que yo creo que es un resumen quizás de ese capítulo, y después vamos a hacer la lectura. Esta semana Sharon y yo estaba cantando en 2 conciertos. Y Sharon estaba en negro, así se nota que todavía está en negro, ¿no? Pero tenía una venda, ¿cómo se llama? Venda de una decoración, un collar, que estaba muy bonito. Y yo me di cuenta, Sharon, wow, ese Brenda está muy bonito. Estaba bonito porque estaba negro atrás, se notaba bien la venda. La prenda, gracias. Entonces yo creo que en este capítulo vemos el negro del pueblo, pero también vemos la belleza de Dios. Entonces quizás esa foto nos ayuda a ver las 2 distincciones en esta oración. Y lo que quiero hacer para ayudarnos, yo voy a pedir a Eddie y Patty de pasar adelante y quiero hacer una simulación de lo que entiendo que pasó en el pueblo cuando ellos hicieron esta lectura. Entonces yo creo que Esdras estaba pensando en el mandato de Moisés, y él dijo al pueblo, cuando entra la tierra de promesa, la mitad del pueblo tiene que ser en el monte de Geserem, y el otro mitad del pueblo en Ibal. Y un lado iba a ser para la maldición, y otro lado va a ser para las bendiciones. Y este pueblo estaba dando cuenta que había pasado por muchas pruebas. Estaba regresando de cautiverio y toda la maldición había pasado por su pueblo. Y está claro que Dios está haciendo algo nuevo. Nos ha dado el templo, nos ha dado los muros, está llamando a nosotros la importancia de tomar en cuenta lo que había pasado y tomar en serio lo que había pasado para que no suceda de nuevo. Entonces vamos a escuchar esa lectura de versículo 6 hacia el final de ese capítulo, si quiere abrir sus Biblias, y vamos a escuchar 2 partes. Vamos a escuchar alabanza y también vamos a escuchar confesión. Pase Eddie y Patty. Señor, ¿quién? Nehemías 9. Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y jerjeseos. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres. Junto al mar rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a su pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste. Les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo
y por medio de tu servidor Moisés le entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, y no quisieron obedecer tus mandamientos. Se negaron a escucharte y no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía, que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó, no se desgastaron sus vestidos ni se le hincharon los pies. Le entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, que eran reyes de Hesbón y de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres. Y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que les convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas, que le dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso les dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Y ahora, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no los tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que no ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no acataron tus mandamientos ni las advertencias con que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos has impuesto, por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Muchas gracias, Eddie y Patty. Yo creo que el capítulo habla por sí mismo, pero
quiero orar y pedir al Señor que me ayude a compartir lo que me ha puesto en mi corazón. Padre nuestro, qué privilegio tenemos de solamente escuchar su palabra, pero tener una copia en físico, de tenerlo en nuestros móviles. Nuestro computador está muy cerca de nosotros. Gracias, Señor, que tu palabra que dice que si somos infieles, que tú sigues siendo fiel. Y hemos visto esto, Señor, en este capítulo, tantas veces que el pueblo había fallado, pero tú en su misericordia, su paciencia, siempre estaba dispuesto de perdonar al pueblo. Gracias por la paciencia que tiene con nosotros. Y pido, Señor, que úseme esta tarde para animarnos de tomar en serio nuestra relación contigo. Que sea glorificado en la predicación de esta tarde. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, creo que podemos ver en esta parte que voy a enfocar, de versículos 16 hasta 38, que tenemos dos divisiones. Si vemos los pronombres que usa en el texto, vemos que de versículo 16 hasta 31 habla de ellos. Pero de 32 en adelante habla de ellos, del pueblo que estaba tomando en serio su relación con Dios. Entonces yo creo que nosotros como una iglesia Vida Nueva queremos tomar en serio nuestra relación con Dios. Quiere que Dios nos bendiga. Queremos que sea útil en su mano para alcanzar nuevos en Madrid. Entonces creo que hay mucho que podemos aprender aquí de este capítulo. Y creo que leyendo estos versículos, mirando los pecados del pueblo, muchas veces podemos identificar a nosotros mismos en este texto. Pero quiero mencionar algunas cosas en este versículo. Primeramente, una confesión que hicieron en versículo 16, ellos reconocieron su orgullo. Ellos reconocieron que era un pueblo orgulloso. Y nosotros tenemos que pensar en eso y hacer las preguntas: ¿soy orgulloso? ¿Quiero mandar? ¿Quiero que sea capitán de mi vida? Y lo que ellos dieron cuenta en este primer versículo es que un pecado que fue frecuentemente entre tus antepasados fue orgullo. A veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Pensamos que sabemos mejor. Y esta puede ser una tropieza en nuestra vida. Para poner a nuestro orgullo a algún lado necesitamos humildad. Y quiero decir, hermanos, esta tarde, que la humildad no es una debilidad, sino una fuerza para que permite que Dios tenga control de su situación. Voy a repetirlo. La humildad no es una debilidad, sino una fuerza para que permitir que Dios tenga el control de su situación. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos mejor y nos cuesta ser humildes, pero no debemos pensar que la humildad es una debilidad, realmente es una fuerza. Y cuando nosotros tenemos ese orgullo en nuestra vida, los resultados, y vemos aquí en estos versículos, es que dejamos de escuchar la voz de Dios. Aquí dice que negaron a escuchar la voz de Dios. Y pensando, meditando en este versículo, pensando en la iglesia de Vida Nueva, yo me hice la pregunta: si la iglesia de Vida Nueva está dejando de escuchar la palabra de Dios.
Y yo estoy tomando muy en serio lo que decimos de ese púlpito. No quiero dejar a nadie hablar de ese púlpito que si no tiene la voz de Dios para nuestra iglesia. Y yo creo que la persona que ponga en ese púlpito tiene un mensaje para la iglesia de parte de Dios. Y necesitamos escucharlo. Y nosotros estamos grabando la predicación porque pensamos que es importante. Somos una familia y queremos que toda la iglesia escuche lo que Dios quiere decir a nosotros como un pueblo. Y por eso esta mañana yo mandé una carta porque yo quiero tomar en serio la importancia de escuchar la palabra de Dios. Si perdimos la iglesia, tenemos la bendición de escucharlo por YouTube. Entonces quiero animar a los que no pueden llegar por enfermedad, lo que sea, escuche la palabra, escuche lo que Dios quiere decir a nosotros a través de la predicación. Pero tengo que preguntarnos cómo va nuestra lectura entre la semana. Porque los domingos se puede escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo ha ido esta semana pasada? ¿Cómo ha ido su lectura en la palabra de Dios? Yo creo que podemos ver en este versículo, si dejamos que el orgullo gane en la semana, vamos a pasar menos tiempo en la palabra de Dios. Entonces, una manera que podemos usar este versículo en nuestra oración es que hay que hacer la pregunta. Señor, mi orgullo, mis planes, está quitando tiempo tuya para estar en la palabra de Dios. ¿Está poniendo en serio mi relación contigo, que estoy tomando tiempo en la mañana o en la noche? ¿O son mis planes tapando mi orgullo de hacer la cosa a mi manera? ¿Está tapando mi tiempo de escuchar su voz? Y vemos aquí una gravedad porque ellos no solamente tienen orgullo, dejó de escuchar la voz de Dios, pero dice el pueblo, busqué un hombre para llevarle de nuevo a Egipto. Y yo pregunto, ¿cómo podemos aplicar a eso en nuestras vidas hoy en día? Y tenemos que preguntar, ¿quién son las personas alrededor de nosotros que están influenciando a nosotros y llevando a nosotros a sus planes y a sus deseos, a sus eventos? O estamos yendo hacia Dios o estamos siendo llevados por otra gente hacia Egipto, que representa una vida de esclavitud bajo el pecado. Dios quiere que nosotros seamos librados. Dios quiere que nosotros escuchamos su palabra y que sea la palabra de Dios, que los pastores, los ancianos de la iglesia, que está responsable por su enseñanza. Entonces aquí vemos que cuando el pueblo estaba duro, con orgullo, vemos que Dios no abandona el pueblo. Gracias a Dios que en nuestra rebelión, Dios nos deja a un lado. Y yo estoy leyendo en este versículo 18, que dice, y a pesar de que, y está pensando en mi vida personal, a pesar que yo he hecho tal, o a pesar de esto, este pecado, esa tendencia en mi vida, que Dios no me abandonó. Yo creo que vamos a llenar en esa frase muchas cosas. Que como Dios, a pesar de las actividades de pecado del pueblo de Israel, como ellos, como nosotros, Dios no nos abandona. Tenemos un Dios que es misericordioso y dice aquí, ambrososo en su bondad hacia nosotros. Dice en versículo 19, tú nos los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Y vemos un Dios de amor. Y dice en versículo 20, con tu buen espíritu les diste entendimiento. Cuando el pueblo estaba en el desierto, en el monte Sión, Dios dio a ellos los 10 mandamientos.
Dios dio la ley en palabras sencillas, fácil de entender. Tan fácil que Él había enseñado a los padres, enseña estos principios, estos preceptos, estos mandamientos a sus niños. Entonces Dios, con su sabiduría, muestra su bondad hacia el pueblo, dando la palabra, dando una guía, una carta de amor. El Dios que nos ama, el Dios nos quiere guiarnos, preocupado por el pueblo y dio una ley. ¿Qué muestra de amor de dar a su pueblo? Mire, yo quiero que anda bien. Entonces para ayudarle yo voy a dar espíritu de entendimiento para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y vemos también que el Señor provió por ellos. Dice en este versículo que había siempre maná en su boca. Siempre había agua para tomar. Yo creo que si vemos en nuestra vida, tenemos que decir también que Dios ha sido bondadoso con nosotros. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado su palabra, y como la nube guiaba al pueblo en la noche, en el día, y el fuego en la noche, podemos decir que Dios ha sido, a través del Espíritu Santo, nuestra guía. Tenemos mucha razón de dar gracias a Dios por la dirección, por haber encontrado a mí en el camino de mi maldad, había llevado a mí al camino directo. Entonces, como ellos alababan al Señor por la bendición en el desierto, también podemos ver y aplicar estos versículos en nuestra vida. Pero también es interesante escuchando a esa oración que realmente hay mucha alabanza. Aunque el pueblo estaba duro, vemos que vez tras vez tras vez ellos reconocieron la bondad de Dios en todo eso. Vemos aquí que la bendición es 23, que multiplicaste sus hijos. En versículo 25, conquistaste ciudades fortalecidas y una tierra fértil. Dios ha sido bueno en proveer por Dios, por su pueblo. Tú puedes imaginar que alguien entrega a ti una casa bien preparado, con silla, con mesa, a jardín al lado, y lo que tiene que hacer nada más entrar y disfrutar de ellos. Y así ellos entendieron que sus antepasados entraron a la tierra de promesa sin necesidad de forzarse para crear fincas, para crear casas, para hacer casas, que todo fue entregado. Una bendición, ¿no? Tantas maneras en que Dios había bendecido a este pueblo. Pero ¿cómo fue la actitud de ellos? ¿Estaba agradecido? ¿Estaba tomando lo que Dios había hecho y llevar una vida agradable delante de Dios? Versículo 26 nos dice, pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron tus profetas, que convertaron a volverse a ti y te ofender mucho. En esta oración, ella estaba reconociendo los errores. Y yo tengo que confesar que es fácil pedir cosas de Dios y podemos agradecerle por cosas que está haciendo en nuestra vida, pero de confesar de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión, de rechazar y no pasar tiempo fiel en la palabra de Dios es difícil. Pero hermanos, si queremos tomar la vida seria con el Señor, tenemos que pedir al Señor, muéstrame dónde estoy siendo desobediente. Señor, revélame si hay algo en mi vida donde muestra rebelión. Señor, ¿estoy pasando tiempo suficiente contigo? Muéstrame, Señor. Hay que estar dispuesto de hacer una evaluación. Y quiero poner una ilustración.
¿Tiene vergüenza de cómo ha sido su mente en el transcurso de la semana pasada? Si puede tener un video de lo que ha pasado en su mente, puede tener vergüenza. Yo sé que hay cosas que pasan por nuestra mente si no estamos meditando en la palabra de Dios. Y es bueno de pensar y reflexionar, Señor, ¿dónde estoy fallando? Muéstrame. Y si queremos